ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos a viernes 21 de abril, a 3 días de la conmemoración del 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista, de su inicio, porque todavía estamos en ella. Hoy, en una resistencia realmente legal para que los postulados y los propósitos de aquel acontecimiento histórico se cumplan. El pasado martes 15 nosotros hablamos acerca de por qué la oligarquía en la República Dominicana son los que gobiernan. Los gobiernos se manejan en función de lo que quiera la oligarquía, no lo que quiera, desea y necesita el pueblo, que es quien legitima en las elecciones la subida de los gobiernos. En el día de hoy vamos a decir entonces ese por qué. El martes preguntamos, hoy vamos a afirmar causas que entendemos responden esa pregunta. Lo primero es que, como hemos demostrado en nuestras exposiciones, la oligarquía dominicana sustituyó, si se quiere, lenta y pausadamente, como se dan las transformaciones históricas, a los gobernadores españoles, quienes dirigían estas colonias en nombre de la nobleza, donde definitivamente todo le correspondía a los nobles, todos los beneficios y todo el trabajo y sufrimiento a los sectores de esta isla que estaban bajo el dominio de las gobernaciones. Así pasamos esclavitud, así pasamos todo tipo de sufrimiento, persecución, para producir en beneficio de la nobleza que se enriquecía cada vez más. Ellos, los suyos y hasta el continente europeo, porque vimos que después de los atracos que se hicieron en América, pues floreció tanto la burguesía europea que terminaron con aquella revolución industrial que se comenzó por allá por el 1765. Es decir que la sangre, el dolor de estos nativos, de los esclavos que se trajeron de África, produjeron todas esas riquezas. Pues, al momento de producirse en América Latina y en especial República Dominicana la independencia del Imperio Español, los que representaban el comercio, el poder en los negocios, se rebelaron contra la corona y produjeron una independencia. Esa independencia trajo en América Latina, y vuelvo a repetir, en especial en la República Dominicana, el desarrollo de una oligarquía. Una oligarquía que se beneficiaba del poder, así como la nobleza lo hacía en tiempos anteriores. Pues esa oligarquía hereda el concepto de dominación que tenían los patrones de la metrópolis principal, que era España en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esa ideología de vivir a expensas del Estado que tenía la nobleza, antes de existir ese término bien claro, porque ellos comenzaron antes de que se elaborara la teoría del contrato social de Jacques Rousseau, y siguieron con sus tradiciones de dominación en provecho del que está en el poder. Se olvidaron de que había la existencia ya de antes de Rousseau. John Locke lo había planteado por allá por el siglo XVII, de que había la separación de los poderes del Estado, y que luego eso se fue mejorando hasta que llegó la Revolución Francesa, la misma revolución de los Estados Unidos,
que concluye esa parte con la Constitución de 1788, cuando se concluye esa parte, los pueblos comienzan a vivir una nueva etapa mediante el cual habían tres poderes del Estado: el poder legislativo, que se encargaba de hacer las leyes; el poder ejecutivo, que se encargaba de su ejecución, de su puesta en vigencia, de su cumplimiento; y el poder judicial, que se encargaba de sancionar a los violadores de la Constitución y las leyes adjetivas que se derivaban de esa ley sustantiva, de esa Carta Magna, de esa primera ley. Pues la oligarquía, como surgen esos poderes, lo que hizo fue entonces formar partidos, para que los partidos convencieran a la población, permitieran el engaño que a través de ellos quería hacerle a la oligarquía, para que ya en vigencia esos tres poderes del Estado, los tres poderes del Estado actuaran en favor de la oligarquía, no en favor de la población, porque el objetivo inicial fue que los poderes del Estado permitieran educación cívica, acciones ejemplarizadoras de los que gobernaban, para que haya una redistribución equitativa de los bienes del Estado, representado entre otros por los presupuestos que venían de los impuestos que la población imponía por razones de ley. Pues llegó el tiempo en que entonces sí existían, como existen, los poderes del Estado, pero los partidos se convirtieron en puentes para servirle a la oligarquía, no al pueblo. Por eso los partidos se preparan en cada elecciones, se han preparado hasta el día de hoy para ganar las elecciones a los tres poderes del Estado, más a un cuarto poder, que es el ayuntamiento, de acuerdo a la Constitución de 1865, si mal no recuerdo, era la misma propuesta de Juan Pablo Duarte, de que los ayuntamientos eran un cuarto poder, porque representaban directamente a la población que recibe los beneficios o los perjuicios del Estado que está vigente en un momento determinado para gobernar una sociedad. Pues la oligarquía se adueñó de la voluntad de los líderes, que los líderes han sido infieles a la población. El primer Estado que debería haber, debería ser el Estado popular, la población, que es la que pare a los poderes del Estado que ya hemos mencionado, de acuerdo al artículo 2 de nuestra Constitución, cuando establece que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por representación o de manera directa. Eso ha sido letra muerta. Entonces, la oligarquía lo ha podido hacer porque ha tenido una gran ayuda a partir de la debilidad del liderazgo dominicano en toda su historia, de la debilidad de sus instituciones. Esas debilidades han sido capitalizadas por sectores de poder, así como fueron antes los españoles y luego quisieron ser los franceses, los ingleses. Pues los norteamericanos, como hemos planteado, a partir de 1907 han hecho su agosto, porque pudieron celebrar con la República Dominicana la Convención Dominico-Americana, mediante el cual una crisis económica que había por la deuda que teníamos con los acreedores europeos, ellos sirvieron de intermediario para comprar la deuda externa que tenía, pasar a la Employment Company, que era de ellos, y desde ahí tener una incidencia en materia económica y política y social y cultural en la República Dominicana hasta el día de hoy. Todos los hilos del poder son manejados por esos sectores norteamericanos, desde las instituciones económicas que tienen vínculo con la oligarquía hasta los sectores militares y los sectores de los tres poderes del Estado.
Ellos manipulan eso, como lo hacen en toda América Latina y en muchos países del mundo, porque son imperios. Y ya hemos dicho que a través de su destino manifiesto han planteado lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Y además, la práctica ha demostrado eso. Esa realidad de esa oligarquía que hereda el comportamiento de los gobernadores de una metrópolis monárquica como era España, todavía no ha entendido el liderazgo actual, que no debe comportarse como ellos. El liderazgo actual también quieren ser nobles. Usted ve líderes políticos que no solamente les sirven de puente a la oligarquía para que sigan el poder, sino que ellos nombran a sus familiares y amigos, sus hijos, en cargos hasta hereditarios, como ocurre en la monarquía tradicional, que fue vencida desde el momento en que surge la Revolución Francesa y fue el gran trabajo de Napoleón en la Revolución Francesa de 1789. Bueno, pues hoy somos víctimas todavía de esa idiosincrasia política a través de los líderes políticos del país, que no han entendido que no puede haber democracia que funcione paralela a la ignorancia del pueblo. Y básicamente el problema de la ignorancia de la sociedad a que lo tienen sometido los partidos y los gobiernos que surgen de ellos es que ocasiona la corrupción y la impunidad, que es la vía mediante el cual los líderes de los partidos y de los gobiernos se hacen cada vez más millonarios y se dan el lujo que jamás en la vida pensaron y que trabajan para convencer al liderazgo medio de abajo, que es el que se encarga de manipular el hambre del pueblo a través de dádivas. Esas dádivas vienen del dinero acumulado de la oligarquía, que lo pasa a los partidos para ellos ganar pingües beneficios siempre, porque son los que tienen las grandes contratas, las grandes ventajas, las grandes compras y contrataciones que hacen los gobiernos. Y estoy hablando de un vicio que tiene el capitalismo en estos lugares. Estoy hablando del incumplimiento de lo que debería ser un capitalismo ético, porque un capitalismo ético vencería todo eso. Las clases dominantes económicamente entenderían por conciencia que tienen que respetar el pago de impuestos como debe de ser. Los servidores públicos entenderían que no deberían hacerse dueño y partícipe de la ganancia de la oligarquía, sino deberían de ser un puente para resolver los grandes problemas, los grandes males que tiene la sociedad. Ahora hemos visto, por ejemplo, cómo en la maternidad de los Minas, para poner un ejemplo, se producen esos fenómenos de muerte de niños. Esa deficiencia tiene mucho que ver con la displicencia que los mismos líderes del país manejan el Estado como si fuera una finca de ellos. Antes era una colonia para la nobleza española, para los reyes de España. Hoy son fincas para los que manejan el poder. Esa realidad, planteada así sucintamente, es la que provoca que el Estado no sea manejado por líderes que sepan que deben de gobernar en favor del pueblo, porque inclusive se han encargado de enajenar, de alienar la mente de la población, al extremo de que usted oye a gente de la población que dice: ¿para dónde va este? Es serio, pero no tiene dinero. O sea, el pueblo, mucha gente del pueblo, muchas, no todas, aceptan que los compren y están esperando el día de las elecciones para hacer su agua. Ese día pueden comer un picapollo con cerveza, ron. Ese día, aunque pasen hambre 4 años, pero ese día, caramba, aunque sea un día, como celebra la gente el día de Navidad, junta y junta para despilfarrar esa noche lo que sea, aunque pase hambre el año entero. Así, esa es la mentalidad que tenemos. La revolución constitucionalista vino a frenar eso, porque fue una lucha para reponer un gobierno serio que iba a acabar con esa tradición que había de pisotear la voluntad del pueblo y de arrastrar el pueblo por una miseria permanente a través del manejo honesto, eficiente del Estado.
Bueno, pero lo derrocaron al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Los militares constitucionalistas unidos al pueblo dieron un golpe de Estado el 24 de abril, prácticamente que concluye con la renuncia del triunvirato el domingo 25 a eso de las 10 de la mañana. Triunfó ese golpe de Estado que inició el capitán Mario Peña Taveras y los oficiales que estaban en el campamento de 16 de agosto cuando apresaron al jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, y estaba también en coordinación de esa acción el coronel histórico Hernando Ramírez, quien estaba actuando bajo la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. La revolución inicia con el golpe de Estado, se convierte en guerra civil el 25 porque un sector de la Fuerza Armada, intimado, motivado y dirigido por sectores de la embajada norteamericana, provocaron la guerra civil porque no aceptaron el cambio que se dio cuando se juramentó al presidente Molina Ureña, en lo que teníamos el retorno del profesor Juan Bosch como se merecía, porque se lo ganó en la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962, y también la Constitución que se iba a poner de nuevo en vigencia, como fue cuando la promulgaron el 29 de abril de 1963. Guerra civil que se gana en la batalla del puente el 27 de abril, pero se pide la invasión norteamericana. Desde ahí en adelante comienzan a continuar los eslabones de dominación de la oligarquía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que el PLD decidió convertirse en una clase política económica oligárquica para no depender de la oligarquía tradicional. Y eso es lo que está hoy planteando una lucha que se está dando desde el gobierno para que la oligarquía tradicional vuelva al poder y la oligarquía del PLD sea superada, sea eliminada, sea impedida de volver al poder. Le hemos dicho a los PLDistas que tuvieron esa concepción contra la cual luchamos desde hace muchos años y algún día lo vamos a demostrar, que ellos tienen que hacer una autocrítica, aceptar que hay gente que cometieron errores criminales desde el poder en términos económicos, que deben pagar su culpa y que ellos no deben de defender, lo que tienen que defender al pueblo que no recibió el dinero de la corrupción, llevándole al pueblo la educación ética, cívica, de conocimiento de valores patrios y del manejo del Estado para no ser engañado. Y eso que lo haga también la fuerza del pueblo, que desciende del tronco del PLD en la misma dirección. Se lo hemos planteado, no con ánimo de crear mal, sino de crear y fomentar una línea de bienestar para toda la sociedad, de manera que los gobiernos y los políticos entiendan que al poder se va, como dice el artículo 216 de la Constitución en su numeral 3, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la nación dominicana. Hasta hoy, con estas explicaciones que explican en parte, porque no tenemos toda la verdad, la otra parte se la dejamos a usted, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, para que la sigan ampliando, se la dejamos a usted. Y el próximo martes vamos a continuar, pero ya explicando cómo fue el proceso de ese levantamiento que ha generado que en la República Dominicana tengamos 58 años sin golpe de Estado, como no ocurrió nunca en los 121 años anteriores, que solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Esa sangre de abril, ese sacrificio de abril es para que no haya corrupción ni impunidad en la República Dominicana, pero es haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo martes.
soldados valientes, empezó la revolución a imponer